Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al día 287 de la Biblia en un año. Hoy estamos leyendo Hechos capítulos 19 y 20 y el Salmo 126. Hechos 19. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó: ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? En el bautismo de Juan, contestaron ellos. Y Pablo les dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. Pablo entró en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: les ordeno que salgan en el nombre de Jesús a quien Pablo predica. 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo les respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó, y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era exaltado. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 monedas de plata, 180 kilogramos. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo decidió en el Espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, debo visitar también Roma. Y habiendo enviado a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia por algún tiempo. Por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino, porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no poca ganancias a los artífices, reunió a estos junto con los obreros de oficios semejantes y dijo: compañeros, ustedes saben que nuestra prosperidad depende de este comercio. Pueden ver y oír que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado, diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor, y que ella,
a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y comenzaron a gritar: «Grande es Diana de los Efesios». La ciudad se llenó de confusión y a una se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gayo y Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Cuando Pablo quiso ir a la multitud, los discípulos no se lo permitieron. También algunas de las autoridades de la provincia de Asia, que eran amigos de Pablo, le enviaron mensaje y repetidamente le rogaron que no se aventurara a presentarse en el teatro. Así que unos gritaban una cosa y otros otra, porque había confusión en la asamblea y la mayoría no sabía por qué razón se habían reunido. Algunos de la multitud pensaron que se trataba de Alejandro, puesto que los judíos lo habían empujado hacia adelante. Entonces Alejandro, haciendo señal de silencio con la mano, quería hacer su defensa ante la asamblea, pero cuando se dieron cuenta de que era judío, un clamor se levantó de todos ellos, gritando como por 2 horas: «Grande es Diana de los Efesios». Entonces el secretario, después de calmar a la multitud, dijo: «Ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen que descendió del cielo? Puesto que estos hechos son innegables, deben guardar calma y no hacer nada precipitadamente, porque han traído a estos hombres que ni roban templos ni blasfeman a nuestra diosa. Así pues, si Demetrio y los artífices que están con él tienen queja contra alguien, los tribunales están abiertos y los procónsules dispuestos. Presenten sus acusaciones unos contra otros. Pero si demandan algo más que esto, se decidirá en asamblea legítima. Porque ciertamente corremos peligro de ser acusados de crear problemas en relación con lo acontecido hoy, ya que no existe causa justificada para esto, y por ello no podremos explicar este alboroto». Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Después que cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos, y habiéndolos exhortado, despidiéndose, partió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia. Pasó allí 3 meses, y habiéndose tramado un plan en su contra de parte de los judíos cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia. Lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y Segundo de los tesalonicenses, Gayo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas. Nos embarcamos en Filipos después de los días de la fiesta de los panes sin levadura, y en 5 días llegamos a donde ellos estaban en Troas, y allí nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba, pensando salir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos, y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño, hasta que, vencido por el sueño, se cayó desde el 3er piso y lo levantaron muerto. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él, y después de abrazarlo, dijo: «No se alarmen, porque está vivo». Volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer, y entonces se marchó. Al muchacho se lo llevaron vivo y quedaron grandemente consolados. Entonces nosotros, adelantándonos a tomar la nave, salimos para Asón con el propósito de recoger allí a Pablo, pues así lo había decidido, deseando él ir por tierra hasta Asón. Cuando nos encontró en Asón, lo recibimos a bordo y nos dirigimos a Mitilene. Saliendo de allí, al día siguiente,
llegamos frente a Quío, y al otro día atracamos en Samos. Habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo había decidido dejar a un lado a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar en Jerusalén el día de Pentecostés si le era posible. Desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: «Ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente, tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo les mostré que, así trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: «Más bienaventurado es dar que recibir». Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Comenzaron todos a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo lo besaban. Estaban afligidos especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Salmo 126. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risas y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones: «Grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estamos alegres. Haz volver, Señor, a nuestros cautivos como las corrientes en el sur. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas». Amén. Me encanta algo que leímos en la lectura del día de hoy, donde Pablo nos deja ver un poquito por qué es que, a pesar de persecuciones, de problemas, de personas que están en contra de la predicación del evangelio, él continúa haciéndolo. Y dijo Pablo en estos capítulos: «Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del evangelio de la gracia de Dios».
Pablo ha tenido un encuentro tan grande con este Dios lleno de gracia. Pablo, que ha mandado a personas a prisión, Pablo, que ha perseguido a los cristianos, encontró un Dios tan lleno de gracia que ahora él no tiene problema alguno en poner su vida en riesgo. Él dice: mi vida no tiene valor para mí a menos de que la use para terminar la tarea que Jesús me encomendó, esparcir este evangelio de la gracia de Dios. Ese creo que es uno de los versos que nos puede ayudar a entender un poco el ministerio de Pablo. Y aquí vemos que después de varios meses de Pablo estar enseñando en Éfeso, esta que era una ciudad llena de hechicería, una ciudad llena de adoración a ídolos, Pablo comienza a enfocar su ministerio más que en los judíos, ahora se enfocará en los gentiles. Y Dios empieza a concederle a Pablo esa capacidad de ver milagros y ver señales extraordinarias que empiezan a alterar la forma de vida de las personas en Éfeso. Es tanto el impacto que tiene el evangelio allí y las señales que confirman la predicación del evangelio, que muchos efesios dejan de adorar a sus ídolos, lo cual altera la economía de esta ciudad, dejan de practicar la brujería y queman públicamente estos pergaminos costosos de hechizos. Algunas personas de hecho han estimado que el valor de esos libros, según nos da ahí la cantidad de plata, es que era de millones de dólares, imagínate. Pero ellos son capaces de deshacerse de eso porque cuando una persona genuinamente viene a la fe en Jesús, es como si esa pasión que había en su corazón por la maldad ahora empieza a experimentar nuevas pasiones. Esos antiguos amores, esos antiguos deseos e intereses son reemplazados por un nuevo amor, y es el amor hacia Cristo, su palabra y su voluntad. Y eso estamos viendo con los nuevos cristianos en Éfeso. Ellos tenían muchas pasiones, como sus ídolos, especialmente leímos acá acerca de la diosa Diana, también adoraban a Artemisa. Además también de sus ídolos tenían una pasión por sus riquezas, pero cuando Pablo les predica el evangelio y el Espíritu Santo viene para abrir los ojos de estos hombres y mujeres, entonces ellos experimentan una transformación en esa pasión que antes tenían. Entonces, a raíz de esto, la ciudad empieza a ser trastornada, empieza a haber un disturbio porque había personas que fabricaban ídolos y se estaban empezando a ver perjudicados por la enseñanza de Pablo, ya que la gente no estaba comprando más sus ídolos. Y es interesante aquí que se dice que ellos están creando un gran disturbio en la ciudad. Pero cuando lo vemos desde nuestro punto de vista, ya cuando hemos conocido el evangelio, no es un gran disturbio o estar perturbando la ciudad, más bien lo que ocurrió en Éfeso podríamos llamarlo un gran avivamiento. Mira estos ingredientes del avivamiento que están viendo ellos aquí. Vemos que la palabra aumentaba y prevalecía. Había milagros que confirmaban el mensaje de Pablo, y aún a pesar de todas esas señales, no se perdía el énfasis en que Dios era aquel que sanaba y transformaba vidas. Vemos que está ocurriendo el mayor de los milagros, que es el nuevo nacimiento, gente viniendo a los pies de Jesús. ¿Qué otro ingrediente de avivamiento estamos viendo? Bueno, la gente está glorificando a Jesús. Vemos, por ejemplo, en el caso de los 7 hijos de Ezebo que eran exorcistas, cuando ellos intentan usar el nombre de Jesús para liberar a personas, dice que estos demonios básicamente le dicen: sabemos que no podemos vencer a Jesús o a Pablo, pero ustedes no tienen poder para hacerme nada, ya que estos exorcistas no pertenecían a Jesús y como no conocían realmente a Jesús, entonces este demonio no estaba obligado a salir o hacerles caso. Entonces sucede algo interesante, y es que en lugar de ser echado fuera este espíritu maligno, estos hombres fueron atormentados y salieron golpeados y desnudos, lo cual es interesante porque pensaríamos, bueno, entonces fracasó el poder de Jesús. Pero no, la gente comienza a glorificar a Jesús y a temerle a Él también gracias a esto que ocurrió. El nombre de Jesús no sería ahora tomado a la ligera.
¿qué más sucede? Bueno, los creyentes comienzan a confesar y a renunciar a pecados. Aquí vemos un cuadro tan claro de la confesión y el arrepentimiento, porque dice que empiezan a sacar a la luz estas prácticas ocultas que tenían y queman estos libros que contenían rituales de ocultismo y rituales de hechizos, y les interesa poco el valor o la ganancia que podrían haberle sacado a eso. Algunos tal vez el día de hoy dirían, no, déjame los vendo y entonces ese dinero lo uso para algo que agrade al Señor. Pero aquí vemos el ejemplo de estos efesios. Ellos no están interesados en la ganancia, solo están interesados en que Jesús les ha transformado la vida. Y esto es prueba suficiente de que este ministerio de Pablo, que estaba absolutamente centrado en el Evangelio, que exaltaba a Jesús y estaba lleno del Espíritu Santo, estaba tocando corazones al punto incluso de afectar la economía local, transformar las vidas y las prácticas de una ciudad. Pero vemos también cómo, a pesar de ese avivamiento, la persecución sigue siendo un ingrediente central en el libro de Hechos. Toman a Pablo y a sus compañeros y los llevan a este teatro público donde se alaba a Artemisa, y vemos que allí finalmente Dios también de manera sobrenatural termina librándolos. Pero veremos cómo la oposición al Evangelio seguirá marcando la vida de Pablo, incluso al punto donde ya leímos en estos capítulos, en el capítulo 20, Pablo le está diciendo a los efesios que él sabe que prácticamente el Espíritu Santo le ha garantizado que él será encarcelado y perseguido en el futuro. Sin embargo, vemos que aún así Pablo continúa sus viajes con confianza. Y a medida que Pablo y este grupo de personas comprometidas con la predicación, a medida de que ellos son perseguidos en ciudad tras ciudad, veremos cómo escuchamos informes de que la iglesia va creciendo y prosperando y germinando. Entonces, la persecución terminaría siendo una prueba de que Dios está con ellos, de que las ciudades están siendo revolcadas y sacudidas con la verdad del Evangelio. Dios está usando algo tan fuerte y tan difícil como la persecución para hacer la iglesia crecer. Y esto no debería sorprendernos a nosotros. La idea de que la opresión lleva al crecimiento se encuentra en todo el Evangelio. Jesús fue oprimido hasta la muerte, pero después de que la semilla muere en la tierra, entonces produce un fruto inimaginable. Jesús resucitó para crear una nueva cosecha de millones de personas que somos salvados de la muerte. La buena noticia también, cuando leemos acerca de toda esta persecución, es que vemos que ninguna oposición, ninguna lucha, ninguna autoridad, ningún poder religioso o aún ningún poder demoníaco pueden detener el reino que Jesús está levantando. La muerte y la resurrección de Jesús nos han comprobado que no importa cómo suframos en nuestro caminar en la tierra, Dios puede obrar su voluntad aún a pesar o a través de nuestro sufrimiento. Y por último, quiero que medites en cómo Pablo muestra una y otra vez este deseo por ayudar a otros, por, aún en medio de sus persecuciones, visitar a las iglesias, regresar a los lugares donde lo han tratado mal, pero porque él quiere invertir en las personas. Y que así vivamos también nosotros, dándonos a otros, visitando, sirviendo a otras personas. Pablo atravesó grandes sufrimientos solamente para ir a visitar las iglesias que había establecido anteriormente. Y yo creo que podemos aprender de esto. Señor, hoy te damos gracias porque nos muestras una y otra vez en tu palabra ejemplos de tu corazón, cómo podemos servir a otros, trabajar, Señor, para ver el corazón de otras personas, acercarse a ti y conocerte a ti. Hoy te pedimos, Señor, que nos permitas ver eso que vivió la iglesia en Éfeso, que veamos un avivamiento en el lugar en donde estemos, un despertar de personas viniendo a tus pies y viendo sus vidas, su alrededor, su casa, sus prácticas, todo en ellos ser transformado por el poder de tu evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mañana nos vemos.